Una vez más estamos con ustedes a través de este medio, compartiendo la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es nuestro alimento, la palabra de nuestro Dios es nuestro sustento, y estamos aquí para poder compartir con ustedes una porción más de la palabra de Dios, un tiempo más en la meditación de esta bendita palabra de Dios, que nos fortalece, nos ayuda, nos da la guía suficiente y necesaria para vivir en esta vida. Usted y yo, seres terrenales, humanos, pecadores, necesitamos de la palabra de Dios para sustentarnos, para alimentarnos, para fortalecer nuestras vidas. Recuerde que estamos estudiando una serie basada en el Sermón del Monte, una serie que hemos titulado Principios del Reino de Dios. Y en esta ocasión vamos a compartir un principio más titulado Perseguidos, basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12, donde la palabra de Dios dice de esta manera: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra bienaventurado viene de una palabra griega que se dice Makarios. Makarios en griego aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. Originalmente significaba grande y se refería a la prosperidad exterior y material. Se usaba para referirse a los dioses paganos griegos, que eran para ellos benditos en poder y dignidad, en su libertad para gozar de la vida sin límites morales. Para ellos no tenían ningún tipo de límites. Ellos podían hacer todo tipo de prácticas sexuales depravadas para adorar a sus dioses, y a esos dioses les llamaban grandes o bienaventurados. También esta palabra se usaba para hablar de la condición interior, o más bien la condición exterior del hombre. Cuando un hombre es rico, es poderoso, cuando un hombre tiene bienes materiales, en ese sentido se usaba también la palabra bienaventurado. En cambio, en el Antiguo Testamento, dichoso o bienaventurado es el hombre que tiene fe en Dios, el que vive una vida santa, pero todavía se medía su dicha, su alegría, su gozo, mayormente en términos de prosperidad material. También muy parecido al uso que tenían los griegos en cuanto a esta palabra. Así que en el Antiguo Testamento se habla mucho incluso de buena salud, de tener muchos hijos, es decir, todavía todo lo que tiene que ver con lo exterior. En contraste, en el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo. Oiga bien, en el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo Jesús como su Salvador. Se somete a Él y le obedece como Señor y procura una vida santa. Ese es el bienaventurado en el Nuevo Testamento. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual. Una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar. Esta es la voluntad de Dios para los miembros de su reino en la tierra. Makarios, la palabra bienaventurado en griego, entonces quiere decir dichoso, feliz, favorecido, bendito, afortunado, contento. Y es refiriéndose en el Nuevo Testamento a una persona que tiene a Cristo Jesús y que está descansando en esa salvación gloriosa que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Jesús advirtió a sus discípulos que había un costo en seguirlo. Y aquí parece contrastante lo que dice el Señor, o parece que no tuviera sentido.
Porque el Señor Jesucristo les dice, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo puede ser gozoso, cómo puede gozarse una persona que está sufriendo? ¿Cómo puede ser dichoso? ¿Cómo puede alegrarse una persona que está sufriendo persecución? En Lucas capítulo 11, verso 49, el Señor Jesucristo dijo, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Este es el costo de seguir a Cristo. En Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En Juan 15:20 el Señor Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es que el Señor Jesucristo no ocultó a sus discípulos el costo de seguirle. Siempre estuvo advirtiéndoles que había un precio muy alto que pagar. Alguna vez les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor claramente les dijo que ellos iban a sufrir por causa de la justicia, por causa de Cristo Jesús. Ahora, lo bienaventurado no está precisamente en sufrir, sino en sufrir por Cristo. Alguien pudiera pensar, bueno, yo estoy sufriendo, sufro en mi trabajo, con un jefe difícil, con un patrón que me obliga a trabajar de más, sufro con un marido golpeador, borracho, altanero, ofensivo, sufro con mis hijos que son rebeldes, que no obedecen, que no se someten. O alguien puede decir, sufro con un papá abusador, un papá que no está, que maldice, o que solamente viene a golpear a mamá y a ofender. Y cada quien pudiera tener un tipo de sufrimiento diferente. Un tipo de sufrimiento tal vez por causa de sus malas decisiones, o sencillamente porque de alguna manera le tocó, si así podríamos decirlo, le tocó vivir así, en medio de una familia así, en medio de una comunidad así, perseguidora, maltratadora, ofensiva, o sencillamente en una condición económica muy, muy precaria que le toca sufrir aún para conseguir lo más básico en casa. Pero de ese tipo de sufrimiento todo mundo pasamos, todo mundo sufrimos, todos pasamos por algo difícil. En algún momento de nuestra vida o en alguna etapa tal vez grande en cuanto a tiempo de nuestra vida, o tal vez otros están sufriendo en este momento por causa de la enfermedad, por causa del COVID, o por alguna otra situación que ha llegado a sus vidas, pudieran estar sufriendo. Sin embargo, no es lo mismo sufrir por sufrir a sufrir por Cristo. En el caso de nuestro Señor, cuando Él les advierte a sus discípulos, les está diciendo que hay un costo de seguirle a Él, hay un costo de seguir la justicia, de seguir la paz, de buscar al Señor. En el caso de los discípulos, ellos pudieron darse cuenta con el paso del tiempo que esto era una realidad. Ellos vieron y sufrieron palpablemente el hecho de seguir a Cristo. La historia nos dice cómo es que cada uno de los discípulos murió, y murió entregando todo, su vida, su tiempo, sus recursos, sus dones, sus talentos, todo por nuestro Señor Jesucristo. Para poder continuar con nuestro tema, quiero decirles que los que se identifican con Cristo Jesús sufrirán persecución. Así que la advertencia no es solamente para los primeros discípulos, no es solamente para los 12, no es solamente para aquellos que anduvieron con Cristo Jesús en aquel tiempo. La advertencia de sufrimiento también es para nosotros, para los cristianos del siglo XXI. Y tal vez usted y yo, que nos encontramos aquí en nuestro país, en México y en las principales ciudades, tal vez ni siquiera nos imaginamos qué significa sufrir por Cristo. Pero hay lugares recónditos, hay lugares alejados, aún aquí en nuestro país, en las sierras, como en la sierra de Chiapas o de Oaxaca, donde tenemos noticias que aún en estos tiempos, en el siglo XXI, en el año 2020, nuestros hermanos en Cristo Jesús están sufriendo persecución. Sí, así que aún en el siglo XXI, aún en nuestros días,
hay persecución. ¿Qué es lo que provoca que la gente que no tiene a Cristo vea a los hijos de Dios, a los cristianos, y les provoque enojo, ira y aún golpearlos, amenazarlos, sacarlos de sus tierras y matarlos? ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, el Señor Jesucristo nos habla de que seríamos perseguidos por causa de la justicia. Y es que las enseñanzas radicales de la palabra de Dios provocan un shock mental en aquellas personas que no tienen a Cristo. Su modo de vivir es impío, su modo de vivir es totalmente entregado al pecado. Y esas personas, cuando escuchan el mensaje de santidad, de pureza que predica el Evangelio, les provoca un golpe, un shock mental que hace que ellos reaccionen de esta manera. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto nos habla de unos valores totalmente contrarios a los que enseña este mundo. De hecho, el mundo no se rige por valores, sino con antivalores. Antivalores. Son cosas que ellos tienen por sublime, por mejor, por excelente, pero que van totalmente en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted puede ver a una persona del mundo, una persona que no conoce a Dios, una persona que no quiere nada de nuestro Señor Jesucristo, y lo va a ver adulterando, fornicando, visitando hechiceros y todas esas cosas que para él o para esa persona son lo bueno. A lo bueno, como dice la Escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Están tan entregados a su pecado, a su maldad, que cuando se les confronta con la palabra de Dios, reaccionan de una manera negativa. Fue lo que le ocurrió a Herodes. La palabra de Dios nos muestra cómo es que Juan Bautista, el Juan que alguna vez bautizó al Señor Jesucristo y que lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Juan que predicaba con valor, con autoridad y con poder, acusó el pecado de Herodes y le dijo que no era bueno que él tuviera como mujer a la mujer de su hermano. Esto provocó la ira de Herodes, lo mandó a apresar y después lo degolló. Eso es precisamente lo que sucede con la gente que actualmente no tiene a Cristo y que ve a los cristianos con malos ojos, que los ve con odio, con rencor, con ganas de matarlos. ¿Por qué? Porque se les confronta con su pecado. Eso es lo que provoca que los cristianos sufran persecución. Ahora, la Biblia nos dice que como cristianos vamos a ser perseguidos por dos causas. Número uno, por causa de la justicia. Marcos, el Evangelio, capítulo 5, versículos 15 al 17, dice así la palabra de Dios. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus controles. Imagínese usted, había en ese pueblo un hombre endemoniado que tenía una legión de demonios dentro, que dice la Escritura que los demonios arrojaban a este hombre al fuego y muchas veces al agua porque querían matarlo. Dice la Escritura que los hombres de ese pueblo ataban con cadenas a este hombre endemoniado y él rompía las cadenas como si fueran de algodón y quedaba libre. Y dice que esos demonios golpeaban a esta persona que estaba endemoniada porque de alguna manera querían hacerle daño. Imagínese usted a ese hombre totalmente loco que andaba corriendo desnudo y gritando allí entre los sepulcros. De repente el Señor Jesús desciende de la barca a las orillas de ese pueblo. El primero que lo ve es el endemoniado y corre hacia el Señor Jesucristo, se arrodilla delante de él y los demonios que están en él hablan y le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No nos atormentes antes de tiempo. Y el Señor Jesús reprende al demonio y los expulsa de este hombre. De tal manera que cuando la gente del pueblo empezó a acercarse
para ver a Jesús, porque alguien les dijo lo que había ocurrido, y llegaron ante el Señor Jesús, vieron a este hombre que había sido endemoniado sentado, dice, en su juicio cabal, vestido y escuchando a Jesús. Cualquiera de nosotros, o tal vez la gran mayoría de nosotros, pudiera decir, oh, amén, aleluya, gloria a Dios, y asombrarnos y glorificar a Dios por el milagro ocurrido, por ver a un endemoniado liberado. Pero los hombres de este pueblo, la gente de este pueblo, lo que hizo fue totalmente lo contrario. Expulsaron a Jesús, sacaron a Jesús, corrieron de sus contornos a Jesús. Le dijeron a Jesús, vete de nuestro territorio. No quisieron que Jesús se quedara ahí. Dice que tuvieron miedo, y ese miedo, en lugar de llevarlos a buscar a Dios, a glorificar a Dios, a pedir perdón a Dios, ese miedo que tuvieron les llevó a expulsar a Cristo Jesús. Así hay mucha gente ahora. Hay gente que ve a sus hijos cambiados, que antes andaban en alcoholismo, en drogadicción, que andaban con unas palabras ofensivas, con actitudes totalmente negativas, que los veían perdidos en el mundo completamente. De repente ese joven tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió, dejaron de ser alcohólicos, dejaron las drogas, dejaron todo ese estilo pecaminoso de vida, empezaron a vivir totalmente diferente y llegan a darle testimonio a su familia, a sus papás. Y hay padres que llegan a correr a sus hijos de su casa, a desconocerlos de su familia, que llegan a decirles, te prefiero muerto que verte en esa religión. Y qué tremendo que haya gente así en nuestros días. Pero lo hay, existen, están ahí. Y al no entender el Evangelio, al no entender la palabra de Dios, al no comprender qué es lo que ha provocado en cada uno de nosotros un cambio, una transformación, llegan a correr al cristiano, a desconocerlo de la familia, a desconocerlo del pueblo, a expulsarlos de sus tierras, a golpearlos, a matarlos por causa de la justicia. Pero una segunda razón de la persecución en contra de los cristianos es por causa de mí, dijo Jesús, por causa de mí. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20, escuche lo que dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos habla esta porción? De ser como Cristo. Imitar a Jesús en sus valores, en su manera de vivir, en su manera santa, en la pureza en que Él se condujo. Así debe ser el cristiano. El cristiano debe tener un testimonio intachable, irreprensible. Debe esforzarse por vivir una vida santa y poder con su vida reflejar a Jesús. Es así como el cristiano debe vivir. Esto es precisamente lo que provoca que la gente odie al cristiano. Sin embargo, esto es lo que nos identifica como hijos de Dios. Después de haber recibido a Cristo en tu corazón, en el momento en que abriste tu corazón a Cristo, recibiste el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te conduce, el que te motiva, el que te lleva a vivir en santidad. Y cuando estás viviendo en santidad, a la gente del mundo le vas a chocar. A la gente del mundo le vas a fastidiar, le va a molestar tu manera pura de vivir. Por eso Jesús dijo, por causa de mí serán perseguidos. Ahora, la Biblia también nos menciona dos tipos de persecución. Primero dice, por vituperios. ¿Qué cosas son vituperios? Los vituperios son la censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra alguien. Por ejemplo, el ejemplo más práctico es lo que hace las personas que están viendo un partido de fútbol con el árbitro, cuando el árbitro se ha equivocado en algún juicio que tuvo que hacer. Inmediatamente la gente empieza a gritarle ofensas al árbitro porque no están de acuerdo con lo que él determinó. Esas ofensas se llaman vituperios. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que sufrir eso, vituperios, ofensas, palabras con mucha dureza que son soltadas por alguien. Son insultos que están haciendo en contra de nosotros porque no les ha agradado nuestra manera de vivir. Pero otras más son mentiras. Al Señor Jesucristo le inventaron muchas cosas, muchas mentiras. Lo acusaron por cosas que Él no había cometido. Y exactamente así es lo que van a hacer con nosotros, con los cristianos. De hecho, usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted se va a dar cuenta cómo es que a los cristianos que los perseguían les acusaban por cosas que no eran realidad, que no eran verdad, y los llevaban ante los tribunales. De la misma manera va a suceder con nosotros como cristianos. La gente habla mal de nosotros, del lugar donde nos reunimos, de cómo nos tratamos como cristianos, como hermanos. La gente inventa tantas cosas. Son mentiras, son calumnias. Calumnias es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjuicio. A eso se refería el Señor Jesucristo, a ese tipo de mentiras, a calumnias en contra de los hijos de Dios. Pero, en quinto lugar, Jesús llama a los perseguidos dichosos. Todo lo contrario a lo que normalmente se piensa. Dichosos por ser perseguidos. Bienaventurados sois cuando sufran persecución, dijo el Señor. La razón de esta dicha o de este gozo, de esta bienaventuranza es triple. ¿Por qué? ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Por qué somos dichosos? Aún cuando somos perseguidos. ¿Por qué? Bueno, tres razones. Número uno, porque el reino de Dios nos pertenece. Así lo dice en el versículo 10 de Mateo 5, que es lo que estamos estudiando. El reino os pertenece, dijo Jesús. En segundo lugar, porque tendremos una recompensa gloriosa en el cielo. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de estas recompensas. Incluso se mencionan 5 coronas que podemos recibir como cristianos si hemos vencido, si hemos mantenido la fe, si hemos guardado nuestra vida en santidad, si hemos hablado de Cristo a otras personas. El Señor Jesucristo tiene preparadas 5 coronas por lo menos para nosotros como cristianos. Hay recompensa si vivimos una vida
de pureza, de santidad, si mantenemos nuestra vida encaminada a seguir a Cristo. Pero en tercer lugar, la tercera razón de esta dicha es porque formamos parte de una gran compañía de profetas que también fueron perseguidos. El Señor Jesús dijo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es que si leemos con cuidado el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de cómo es que a todos, a la gran mayoría de profetas, los mismos judíos, los mataron, los apedreaban, los aserraron, los desollaron, tantas maneras tan crueles que inventaron de matar a los que buscaban a Dios, a los que servían a Dios. Por esta razón, el cristiano debe enfrentar la persecución con gozo. Hermano, amigo que me escuchas, o que me estás viendo en esta ocasión, si estás sufriendo algún tipo de persecución por causa de Jesucristo, gózate, alégrate. ¿Por qué? Porque el reino de Dios te pertenece. ¿Por qué? Porque tienes una recompensa poderosa en el cielo. ¿Por qué? Porque eres parte de un grupo de profetas que fueron perseguidos también por su fe en el Mesías que había de venir. A ti y a mí, amigo que me escucha, nos toca gozarnos en el Señor, gozarnos por esa persecución que seguramente tarde o temprano va a venir a nuestras vidas. Como iglesia a nivel mundial, estamos esperando un gran avivamiento, que es parte de lo que muchos hermanos interpretan en los últimos días acerca del despertar de la iglesia en todo el mundo. Sin embargo, con este despertar de la iglesia en todo el mundo, también viene la persecución. Una persecución mundial antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, déjame decirte que la persecución purifica a la iglesia. Sí, la persecución purifica a la iglesia, porque lo que hace la persecución es que aquellos que eran medias tintas, aquellos que no estaban seguros en su fe en Cristo, aquellos que se hacían cristianos por causa de algunas otras razones no puras, sencillamente cuando viene la persecución ellos toman la decisión de irse, deciden regresar a lo que siempre han sido. Pero la persecución también fortalece el testimonio. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos se afirman, los verdaderos cristianos buscan más de Dios en medio de la persecución. Los cristianos en ese momento de persecución se meten más en ayuno, en oración, en búsqueda constante del Señor y brillan más intensamente en ese momento cuando están sufriendo persecución. Pero también la persecución produce crecimiento en la iglesia. Actualmente, China, uno de los países más grandes del mundo, pero el país más poblado del mundo, es el que está revelándonos que allí, en ese país donde se prohíbe el cristianismo, donde hace más de 30 años está prohibido el cristianismo, es donde el cristianismo está creciendo mucho más rápido que en cualquier otro país de la tierra. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue diseñado para esto, para los momentos de persecución, para los momentos donde la persona está sufriendo, para esos momentos donde aparentemente no hay esperanza, no hay luz. Entonces llega Jesús y nos da puerta abierta, nos da luz, nos da paz, nos da esperanza, nos da seguridad. El Evangelio, el cristianismo, tiene un mayor crecimiento en medio de la persecución. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, amigo que me escuchas. Si tu fe está fundamentada en Jesús, nada de lo que hay en esta vida, nada de lo que pudiéramos tener ahora o en el futuro, o de lo que pudiéramos perder, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tu vida y mi vida están seguras en Jesús. Tenemos vida eterna, tenemos el perdón de nuestros pecados, somos hijos de Dios. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, no te preocupes si eres perseguido. Más bien, gózate en Cristo Jesús, porque eso es lo que sufren los que padecen, todos aquellos que quieren amar y servir a Cristo con todo su corazón. Si estás sufriendo algún tipo de persecución, amigo que nos ves en esta ocasión, te invito a que busques consuelo en el Señor, busques afirmar tu fe en Cristo Jesús, busques la paz en el Señor Jesucristo y aprendas a gozarte aún en medio de estas circunstancias o aún en medio de estos problemas. ¿Quieres? Déjame orar por ti en esta ocasión. Cierra tus ojos donde te encuentras y ora conmigo de esta manera. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me prometes en tu bendita palabra que por seguirte sería perseguido. Pero aún en medio de esa persecución y aún en medio de esa promesa que no quisiéramos vivir, te doy gracias porque sé que tú eres el que me sostiene, tú eres el que me cuida, tú eres el que me guarda, que nada me puede apartar de tu amor, que tú estás conmigo y que me has tomado, me has hecho un hijo de Dios y ahora tengo seguridad en ti. Señor, gracias por darme vida eterna, gracias por darme confianza, gracias por tu Espíritu Santo que habita en mí. Alabo tu nombre, Señor, y te doy gracias por el privilegio de padecer por ti. En el nombre de Jesús. Amén.